Muy buenas a todos. Bueno, pues hoy empezamos el bloque de los soportes y de las resistencias, ¿vale? Recordamos que en los capítulos anteriores vimos cómo son las tendencias y ahora vamos a ver cómo son los soportes, ¿vale? Sabemos detectar una tendencia, sabemos si esa tendencia es fuerte y ahora mismo necesitamos saber dónde están las zonas de soportes y de resistencias, ya que van a ser importantes para nuestra operativa, ¿vale? He cogido Banco Santander. Como veis, la tendencia principal ahora mismo de Banco Santander, vamos a mirarlo, mínimo, mínimo, bueno, vamos a poner los máximos, ¿vale? Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Por lo tanto, vemos que claramente la tendencia es alcista, ¿vale? Al menos en estos momentos. ¿Ok? Vale. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? Como ya vimos en los primeros capítulos donde hablamos de la teoría, dijimos que teníamos diferentes tipos de soportes y resistencias. Ahora vamos a mirar el soporte y la resistencia por el precio, ¿vale? Un soporte es una zona donde el precio no logra superarla con facilidad, es más, le cuesta superar esa zona y cuando llega a esa zona suele rebotar. ¿Cómo lo vemos? Pues fijaros, voy a marcar una resistencia, ¿vale? Fijaros, no sé, por ejemplo, aquí, ¿vale? Si cogéis este punto de aquí y lo juntamos, vemos que tenemos una zona, porque las resistencias y los soportes son zonas, ¿vale? Fijaros como el precio aquí no logra superar y aquí no logra superarlo, ¿vale? Decimos que esto es una resistencia porque el precio está por debajo, ¿vale? Fijaros cómo el precio choca, no puede y recula. El precio vuelve a esta zona, choca y no puede, ¿vale? Hasta que al final, pues, logra superarlo, ¿vale? Fijaros. Esta zona se considera y se llama resistencia porque el precio viene de abajo hacia arriba, ¿vale? Y un soporte, pues es lo contrario, sería esta zona de aquí. Ya aprenderemos a marcarlas, ahora quedaros con los conceptos, donde tenemos esto, 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 puede tocar 1, 2, 3, 4, 5, depende de las veces. Contra más veces toque una misma zona, más importante va a ser esa zona, ¿vale? Por lo tanto, tenemos resistencia por la parte de arriba y soporte por la parte de abajo, ¿vale? Es una zona donde el precio toca constantemente y no logra superarla. Si el precio viene de arriba hacia abajo será un soporte, ¿vale? Si el precio viene de arriba hacia abajo será un soporte y si el precio va de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, como era el caso de aquí, pues será una resistencia, como sería esto, ¿vale? Esto sería una resistencia porque el precio está por debajo. Al final es lo mismo, es una zona donde el precio no logra pasar. Es importante un soporte y una resistencia, contra más veces toque y no logre superarla, más importante va a ser esa zona, ¿vale? Aquí fijaros que tiene un impacto por la parte de arriba, un segundo impacto y luego ya rompe. Aquí tiene un impacto, dos impactos, tres, cuatro y al final lo que hace es seguir subiendo, ¿vale? Esto sería una resistencia y esto sería un soporte, ¿vale? Cuando tenemos dos impactos por la parte de arriba en una misma zona y dos impactos mínimo por la parte de abajo, esto se llamaría una zona lateral, ¿vale? O sea, cuando tenemos dos impactos al mismo nivel o cerca del mismo nivel, con una zona, la marcaremos así, será una resistencia y cuando sea por debajo será un soporte. Necesitamos mínimos dos impactos. Si no, no podemos decir que sea una resistencia. Si solo hay un impacto, no podemos llamar una resistencia. Necesitamos dos impactos por la parte de arriba y para que sea un soporte, dos impactos por la parte de abajo. Si solo hay uno, no se considera ni soporte ni resistencia, simplemente es un movimiento del precio. ¿De acuerdo? Así podríamos ir metiendo más zonas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos otra zona de resistencia.
Fijaros cómo aquí el precio toca, se va hacia abajo, vuelve a tocar, se vuelve hacia abajo, vuelve a tocar aquí, el precio vuelve hacia abajo hasta que al final rompe. Esto sería una resistencia con un impacto, dos impactos, tres impactos, ¿vale? Así que se podría denominar una resistencia por la parte de arriba. Ya haremos, el siguiente capítulo será de cómo vamos a materializarlas, ¿vale? Cómo vamos a escribirlas, como yo estas líneas, cómo las cogemos y todo. Pero ahora simplemente quedaros con el concepto. Resistencia por la parte de arriba, necesitamos dos impactos. Imaginaros aquí, esto sería otra resistencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos dos impactos en una misma zona, ¿vale? Fijaros, otra resistencia hasta que rompe hacia arriba, porque la tendencia es alcista, ¿vale? Las resistencias, como veis, o los soportes pueden ser, como veis, horizontales, pero también pueden ser de esta manera. Fijaros. Si juntamos los máximos y juntamos los mínimos, nos vamos a encontrar con que esto también puede ser un soporte y una resistencia, ¿vale? Todo esto son figuras de continuidad. Juntamos los máximos, juntamos los mínimos y tenemos una figura, ¿vale? Estas figuras ya hablaremos más adelante, pero simplemente quedaros con que las resistencias y las soportes no tienen por qué ser horizontales, sino que también pueden ser de esta manera, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo, ¿vale? Fijaros en el movimiento y cómo por la parte de abajo tenemos los mínimos, ¿vale? Resistencia, fijaros como aquí tenemos un impacto, dos impactos, tres impactos y hasta aquí rompe. Y aquí un impacto simplemente juntando los máximos y los mínimos. Dos impactos, por lo tanto esto es una figura. En este caso, como la tendencia es alcista, pues sería de continuidad alcista en el momento en el que rompa. Volvemos a tener otra figura aquí, fijaros. Estas figuras son importantes también que aprendamos a detectarlas. Juntamos los máximos, juntamos los mínimos y son figuras de continuidad, ¿vale? Resistencia por la parte de arriba puede ser de forma horizontal, puede ser de forma vertical, juntando máximos y mínimos. Y los soportes, pues fijaros, si nos vamos a una tendencia bajista, pues vamos a encontrar también zonas de soporte. Fijaros como aquí, si juntamos los mínimos y juntamos los máximos, nos vamos a dar cuenta de que también tenemos una tendencia de este estilo, ¿vale? ¿Sí? Fijaros, esto es un lateral, pero en forma de canal, rompe a la baja, continuidad, ¿vale? Así vamos a encontrarnos soportes, resistencias, fijaros aquí otra vez, cómo tenemos zonas, porque son zonas, ¿vale? Que hay que saber pues cómo las pintamos, ¿vale? Aquí tenemos un lateral, tenemos dos impactos por la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5 impactos por la parte de abajo, ¿vale? Esto sería un lateral con dos resistencias por la parte de arriba y por la parte de abajo, ¿vale? Aquí, fijaros, tenemos otra figura de soporte. Por la parte de abajo es un soporte, ¿vale? Luego ya en el próximo veremos cómo las vamos a pintar y por la parte de arriba, ¿vale? Tenemos un impacto, dos impactos, tres impactos. Fijaros que el precio que hace cuando llegue a estas zonas, el precio llega desde la zona de soporte, se va hasta aquí, no puede superarlo, cae, lo vuelve a intentar, no lo logra, cae otra vez, ahora un poquito más abajo, vuelve y al final, ¿qué hace? Vuelve a la zona de soporte. Y aquí en el soporte tenemos aquí y tenemos aquí, ¿vale?
resistencias por la parte de arriba, soportes por la parte de abajo, esto es un lateral, ¿vale? Y ya veremos qué pasa cuando se rompen estos laterales, ¿vale? Fijaros cómo, igual pasa aquí, tenemos esta zona, ¿vale? Toda esta zona es un lateral, ¿vale? Y el precio rompe a la baja, ¿vale? Hemos visto varias para que veáis que podemos hacerlo de manera horizontal y de manera de juntar máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? O crecientes, dependiendo de si estás en una tendencia bajista o estás en una tendencia alcista, ¿vale? Soporte, y lo primero que tenemos que saber es eso. Zona es una zona, no es un punto concreto, es una zona donde el precio encuentra una resistencia, una zona donde no logra superarlo. Si es por la parte de arriba se le llamará resistencia y una parte por debajo que se le llama soporte porque no logra traspasarlo, ¿vale? Para eso necesitamos dos impactos, ¿vale? Porque si no, no se considera. Fijaros que aquí el precio, por ejemplo, haría un movimiento así, ¿vale? Esto no puede superarlo, pero esto no tiene por qué ser una resistencia, esto de aquí, ¿vale? Porque el precio a la mínima lo vuelve a superar, ¿vale? Entonces, esto no es una resistencia porque solo tiene un impacto como tal, ¿vale? Entonces, esto es simplemente la acción del precio. Cuando vemos un movimiento de este estilo, el que viene aquí, máximo, mínimo, máximo un poquito más bajo, mínimo, entonces ya tenemos dos por arriba, dos por abajo y al final rompe, ¿vale? Así que esto es la primera parte de lo que son los soportes y las resistencias, qué son, cómo los vamos a ver, qué zonas y cómo lo tenemos que saber detectar. Y ahora en el próximo vamos a saber cómo vamos a tener eh, que saber identificarlos y cómo vamos a unir los puntos para saber dónde y cómo saber pintar las resistencias y los soportes con la mejor pues, de las maneras para tener zonas que van a ser claves para nuestra manera de operar, ¿vale? Así que esto lo dejamos aquí y ahora vamos al próximo para ver cómo pintamos los soportes y las resistencias.